Bueno, a mí me gusta siempre pensar un poco de aquellos temas contemporáneos que tienen que ver con nuestras vidas, que van determinando cómo vamos caminando por la vida y cómo vamos actuando y cómo vamos siguiendo la senda que determina el actuar, el proceder de cada uno de nosotros como individuo. En esa búsqueda de, digamos, de la felicidad o en la búsqueda de propósito, al cual todos anhelamos, sin lugar a dudas. Ahora, me doy cuenta que en ese caminar por la vida estamos oyendo voces. Oímos diferentes voces que van determinando nuestra existencia, ¿no? Y mucho de lo que hacemos está determinado por el sinnúmero de voces que llegan a nuestros oídos y que van forjando en nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestro carácter, y nos van llevando de su mano por la vida. Y es por eso que considero supremamente indispensable que identificamos cuáles son esas voces que estamos escuchando. Por eso yo en esta mañana a esta conferencia le he puesto por título Las voces que escuchamos. Tratando de responder a la pregunta, ¿cuáles son las voces que están hablando en nuestras vidas y que están determinando nuestra forma de actuar, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros objetivos? Ahora, hay un sinnúmero de voces y yo las he clasificado en tres categorías diferentes, ¿no? La primera categoría le he llamado algunas voces que definitivamente podemos identificar como voces que son positivas y que han estado ahí a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Por lo menos tres en esta categoría. La primera le he llamado la voz de mis tradiciones y de mis afectos. Y en esa categoría entran voces que vienen de mis familiares, de los seres que amo, de mis padres para muchos, no en todos los casos. Vamos a hablar más adelante cómo algunas de estas voces son mixtas, tienen una dimensión positiva y una dimensión negativa. Las voces de amigos que han tenido un rol determinante, la voz de la cultura en la que he crecido, que muchas veces sí tiene un acercamiento positivo y nos da algunos valores fundamentales para nuestras vidas. Esta voz ha contribuido en muchos casos, y hay que reconocerlo, a construir pilares, fundamentos sólidos, valores sólidos para nuestra existencia. Yo pienso en mi propia vida y pienso en mis padres. Pienso en el primer colegio que fui a estudiar, un colegio religioso de La Salle, y allí aprendí valores que nunca se me van a olvidar. Aprendí acerca de la verdad, aprendí acerca de la justicia, aprendí acerca del valor de la paz, del respeto por los individuos, el valor de la integridad, de la lealtad. Fui construyendo, al oír esas voces que iban hablando a mí, mucho de lo que hoy yo soy y de lo que ha determinado mi existencia. Y estas son voces positivas, más adelante miremos, como ya dije, algunas dimensiones negativas. Hay también una segunda voz que yo le he identificado como la voz del conocimiento. Hay cosas que vamos aprendiendo a través de la vida. Creo que lo tenemos en alguna de las siguientes slides. La voz del conocimiento, y ahí entran estudios, ahí entran lecturas, ahí entran experiencias, todas aquellas cosas que vamos conociendo, que van alimentando nuestra razón y que van alimentando nuestro conocimiento, ¿no? Y este tipo de voz del conocimiento nos va a traer a nuestras vidas recursos para desarrollarnos, para nuestro bien personal, pero también para nuestra acción colectiva, social. Son, por ejemplo, los estudios profesionales que contribuyen a nuestro bienestar y al bienestar de los individuos. Es la carrera que tú has estudiado, los libros que lees, es todo lo que vas poniendo en la mente, y es una voz importante que determina tu conducta, tu caminar, y que va a contribuir, vuelvo y reitero, al bienestar tuyo y de otros. Hay una tercera voz que he identificado, que es la voz de la fe, ¿no? La voz de la fe. Y quiero aclarar que no todas estas voces operan en todo el mundo y en toda persona igual, en algunas en unos, algunos en otros, ¿no es cierto? Pero he tratado de identificar las más significativas. Y la voz de la fe de alguna manera está allá. Yo creo que la mayoría de los que estamos acá hemos crecido, la mayoría con un sentido de fe, con alguna referencia de fe, con alguna referencia de Dios, con alguna referencia en cuanto a los principios de Dios, el amor que Dios tiene por mí, algún sentido religioso que está allá que me da un sentido o me da un contenido de trascendencia, ¿no? Yo crecí en un hogar precioso, por el cual tengo una tremenda gratitud al Señor, ¿no? Mis padres eran muy religiosos y trataron de infundirme con la mejor motivación.
sus valores religiosos, ¿no? Tengo un tío sacerdote, una tía monja, 3 primas monjas, mi abuelo caballero del Santo Sepulcro, mi mamá de la Legión de María, de la Virgen, y esa referencia estaba allá. Y de alguna manera un poquitico no muy fácil de identificar en mis primeros años, esa voz estuvo allí hablándome y determinando mucho lo que es mi vida, mucho de lo que yo hago. Por lo menos esas 3 voces que yo identificaría como voces positivas. Pero también en nuestras vidas estamos escuchando algunas voces que son definitivamente negativas. Y yo he identificado 2 de ellas. Pueden haber otras, pero para efectos de lo que estamos haciendo esta mañana. Una de esas voces es las voces, la he llamado de los malos amigos, ¿no? Las voces de los malos amigos. Yo recuerdo que mis padres siempre se preocupaban mucho por el tipo de amigos que quería que yo tuviera. Y sé que los que estamos acá como padres estarán de acuerdo conmigo. Qué importante, con quién va mi hijo, mi hija, ¿no? Y los jóvenes que están acá, ustedes saben de lo que estoy hablando. Ustedes saben la importancia de tener un buen amigo. Un buen amigo los cambia la vida. Un buen amigo nos proyecta, dinamiza, potencializa mucho de los valores, de los talentos que tenemos en la vida, pero un mal amigo nos destruye. Un mal amigo nos destruye. Y el problema es que muchas veces estamos oyendo las voces de esos malos amigos que de alguna manera directa o indirecta nos animan al mal, al vicio, a la deslealtad, al engaño, inclusive al delito. Vamos a ver ahora cómo ciertas personas de repente empiezan a mostrar una conducta delictiva y uno dice, ¿de dónde? Y muchas veces está ahí el mal amigo que te dice, oye, no, mira, no le pongas color a este asunto, tal. O la amiga que te dice, oye, pero ¿en qué tiempo vivimos? Mira a tu esposo que no te es tan fiel y tú, oye, mira, sé moderna, en fin. Y aparecen esas voces que están ahí, que son muy comunes, que van determinando nuestra conducta, pero que definitivamente tienen una incidencia negativa en nuestras vidas. Y la segunda voz de las negativas la he llamado la voz de mis instintos animales, ¿no? Es una voz que sale de nuestro ser, que sale de nuestro cuerpo, nuestra naturaleza misma, la he llamado animal, refiriéndome a esa parte física de nosotros mismos, y es la voz que tiene que ver con nuestras pasiones, con esa necesidad de alimentar, de satisfacer a mi cuerpo, cueste lo que cueste, ¿no? Y ahí hablamos de cosas muy complejas como es nuestra sexualidad, por ejemplo, y ustedes y yo sabemos que vivimos en un mundo hoy donde nos dice abiertamente dar rienda suelta a tus pasiones sexuales. Es natural, Dios te hizo así, adelante, usa tu cuerpo, está ahí para que lo uses, ¿verdad? Es una voz que aparece allá y que te dice, dale rienda libre a tus pasiones, pero hay veces trabaja en cosas aún más sencillas, ¿no? El deleite de la comida, del alcohol, del entretenimiento excesivo y desproporcionado, sin responsabilidades, y es una voz fuerte, es una voz fuerte que nos está hablando diciendo, aliméntame a mí, responde a tus sentidos, responde a tus pasiones, y cuando esa voz cobra un lugar determinante en nuestras vidas sin control, va a causar tremendo daño en nuestras vidas. Es verdad, Dios nos ha hecho y nos ha dado nuestro cuerpo, una tremenda riqueza, ¿verdad?, para que lo utilicemos, incluida la sexualidad, le ha establecido el parámetro, el lugar adecuado para su ejercicio, y es creación de Dios nuestro deseo sexual, nuestro apetito físico, el deseo de comer, de beber, de descansar. Pero cuando esa voz no está dentro de ciertos parámetros que la controlen y la regulen, se constituye en una voz muy destructiva. Ahora, hay una tercera categoría de las voces que van hablando en nuestras vidas, y permítame decirte algo en este momento. Te voy animando a que vayas tratando de identificar en tu propia experiencia qué voces son las que están teniendo un mayor peso en tu vida. ¿Qué voces son las que te están determinando más tu conducta? ¿Cuál es la voz que estoy oyendo? La voz de esos valores que me inculcaron desde niño, quizás. La voz del conocimiento, hay una dimensión del conocimiento muy bueno. La voz de la fe, una referencia de Dios de alguna manera. O tal vez las voces de mis amigos que me vienen y me dicen, oye, no, pégate al reventón, tal, ¿no? O la voz de mi cuerpo, de mi naturaleza física, de mis deseos, de mis pasiones, ¿no? Todas estas voces, quiero ser muy claro en esta mañana, van determinando lo que tú haces y lo que tú eres. Y es indispensable que las identifiquemos para que podamos controlar debidamente nuestras vidas. Ahora, en la tercera categoría, es la categoría más amplia y es la más complicada.
porque entran una cantidad de voces que yo las he llamado voces mixtas. O sea que pueden ser buenas o malas, por un lado. De otro lado, no son tan fáciles de identificar muchas veces. Están ahí y como que su obrar en nuestras vidas es indirecto, es tácito y no es tan claro. Pero son voces que son muy importantes de identificar. Ahora, algunas de las voces que ya mencioné, como lo anticipé, tienen ese carácter de ser una voz mixta. Hay experiencias familiares desastrosas que nos han marcado de por vida. Algunos, como en mi caso, tuvimos el privilegio de nacer en un hogar donde me infundieron valores y tuve buenos ejemplos, pero para otros es lo opuesto. Y esa voz del pasado está allí y determina mucho nuestra conducta. Por ejemplo, si usted nació en un hogar donde sus padres se divorciaron, está arrancando con un estándar muy negativo. Muy negativo porque de alguna manera la opción de romper una relación significativa es una opción abierta, libre, de la cual ya hemos sido testigos y de la cual hemos experimentado sus efectos. Entonces, muchas de estas voces, la voz de la fe, algunos tenemos esa referencia de Dios, pero muchas veces esa referencia de Dios ha sido una referencia totalmente destructiva y dañina, ¿no? Yo he hablado con muchas personas que fueron, por ejemplo, víctimas de abusos físicos cuando estaban en la escuela, en el colegio, y que asociaron esa experiencia a situaciones religiosas. ¡Wow! Nada más destructivo, nada más dañino, y en qué medida esas voces de esas experiencias negativas van determinando en nosotros conductas que pueden llegar a ser tremendamente destructivas. Son voces que tenemos que identificar. ¿Qué cosas me han venido forjando? ¿Qué voces me han venido hablando en ese sentido? Ahora, entre esas voces mixtas hay otra voz que me encanta mencionar, que ustedes ya la tienen ahí. Qué lástima que salió completo, como te dije ayer, no Armando, y no salió uno por uno, pero es la voz de la ciencia. La voz de la ciencia es buenísima y es malísima, ¿no? ¿Qué haríamos sin estos aparatos, no? Yo me acuerdo cuando hace años yo era un ministro religioso y que cargaba una Biblia así de grande, negra, todo el mundo me identificaba aquí debajo del brazo. No, hoy en día saco mi teléfono muy de una manera discreta y ahí tengo todo. Impresionante que ahí tengo todo, ¿verdad? Y me comunico con cualquier parte del mundo. ¡Qué maravilla! Yo estaba en esos días en el hotel trabajando, Armando lo sabe, y ahí tenía WhatsApp, yo mandaba mensajes a España, tengo un ministerio que abarca varios países, no lo digo por pretensión, es un privilegio, no es simplemente, y estaba en comunicación con todo el mundo y solamente con este aparatico. ¡Qué maravilla esa voz de la ciencia que nos dice qué recursos que tenemos, qué tecnológicos somos, pero al mismo tiempo qué efectos desastrosos que puede tener también esta voz en nuestras vidas! Yo estoy supremamente preocupado de ver la manera como estas herramientas nos hacen tremendamente dependientes. Ya no podemos vivir sin ellas. Abrimos los ojos a la primera hora de la mañana, es lo primero que miramos. Nos vamos a acostar y lo estamos mirando. No, entra uno al hogar de una familia, se sienta y cada uno está con su aparato en las manos y está en su mundo. Y permitimos muchas veces que estos recursos que son tan buenos cuando los controlamos debidamente tengan un efecto tan nocivo. La voz de la ciencia, entonces, la voz de los líderes. No, la voz de los líderes. Armando, me encantó lo que tú dijiste, ¿no es cierto? De alguna manera, todos los seres humanos miramos a otros que vemos un poco más arriba, por supuesto que no es el caso, pero miramos a líderes y líderes religiosos, líderes políticos, líderes sociales que tienen una voz determinante, ¿no? Yo en estos días estaba en el hotel y de repente venían los noticieros y me doy cuenta que se están anticipando ya las elecciones presidenciales aquí en México, igual en mi país de origen, en Colombia, ¿verdad? Viajo bastante a España y me voy dando cuenta de la realidad española, también convulsionada en el área política. En Estados Unidos ni hablar. Y qué tremenda incidencia que tienen sobre nosotros esos líderes. Cómo los oímos y hay veces nos apasionamos y los seguimos y pensamos que van a ser nuestros redentores, nuestros salvadores, y luego de 3, 4 meses formamos uno más del batallón de los arrepentidos, de los amargados, de los desilusionados, ¿no? Pero esas voces están ahí, determinan mucho nuestra conducta. La voz de nuestras preferencias políticas, de nuestras preferencias sociales, la voz de todo tipo de preferencia asociada a nuestros líderes. Y nuestros líderes religiosos tienen un rol muy grande. Yo le pido a Dios que ustedes siempre oren por sus líderes en esta iglesia, por sus pastores, por los líderes de cada, porque el papel de ellos y la voz de ellos es determinante.
Cuando yo un domingo me paro en una iglesia, particularmente en la mía en Houston, y tengo la oportunidad de hablar, yo soy tremendamente consciente de la responsabilidad que tengo en ese momento, porque sé que la gente me está escuchando. Y cuando les veo a ustedes, les digo con toda sinceridad y veo la atención que me están prestando en este momento, digo, wow, Ricardo, ten cuidado lo que vas a decir, porque la gente te está oyendo, es una voz de esas que entran y que va a ser determinante y pueden ser muy positivas o muy negativas. Es una voz mixta y es necesario que la identifiquemos también en qué medida la voz de nuestros líderes, cualquiera que sea su carácter, está determinando nuestra conducta. Debo avanzar. La voz poderosa de nuestras emociones humanas, ¿no? Todos tenemos emociones que Dios nos ha dado, ¿no? Nos entristecemos, nos alegramos, nos enojamos y estas voces están allí, es parte de nuestras vidas y determinan mucho nuestra existencia y es muy bien que respondamos a esa voz de las emociones, pero nuestras emociones necesitan control porque el seguir desmedidamente lo que nuestra emoción nos dicte también puede tener un efecto tremendamente dañino, ¿no? La voz esta me encanta, la voz del mercado y del bienestar económico. No, es mixta. ¿Quién de los que estamos acá no queremos tener un cierto equilibrio, un balance económico, tener los recursos que necesitamos para la vida? Pero muchas veces esa voz nos dice, tú vales por lo que tienes. Y le creemos la historia a esa voz y comprometemos hasta el alma, la familia, la salud, todo para conseguir un poco más en el orden económico. Y esa es una voz que cuando desenfrenadamente actúa en nuestras vidas nos lleva totalmente al descontrol. La voz del mercado, de la economía, ¿verdad? Esta quizás ya termino con esta clasificación. Esta es tremenda. He llegado a concluir que es la más poderosa de las voces que nos hablan. Y es las voces de los medios de comunicación. Permítame decirte en esta mañana que los medios de comunicación nos están definiendo y diciendo quiénes somos. ¿No? Las propagandas nos van determinando nuestra forma de actuar. Yo tenía una época en que usaba pantalones anchos, otro tipo de zapatos, ¿no? Hasta que llegó Armando a Houston y entonces me modernizó y me empecé a responder al mercado y tal, y la chaqueta, y la camisa y todo. Qué lindo, hay algo positivo en eso. Bueno, no nos vamos a poner de legalismos y de excesos, queremos vernos bien, tener un sentido de valor, de autoestima, que tiene que ver con nuestra apariencia física. Pero qué tremenda la manera en que esas voces están determinando nuestro sentido de valor, lo que hacemos y lo que comprometemos para alcanzar lo que esas voces nos dicen. Somos en buena medida el resultado de lo que los medios de comunicación nos están transmitiendo, nos están diciendo. Valemos según ese estándar, ese perfil que el medio de comunicación nos viene a decir. Y lo más grave es que no sabemos si esos medios son veraces o si no lo son. Lo más grave es que no nos damos cuenta de la capacidad manipulativa que tienen sobre nosotros. Lo más grave es que no sabemos a qué centros de poder y de intereses responden esos medios. Y sin embargo estamos oyendo esa voz y muchas veces determinando nuestra identidad y nuestro sentido de valor por lo que ese tipo de voz nos diga. ¿Qué voces escuchamos entonces? Permíteme preguntarte con todo cariño y respeto. Es una pregunta que me hago a mí mismo cuando estaba preparando esta conferencia. ¿Qué voz está determinando quién es Ricardo Díaz? ¿Qué voz está determinando quién es Sara Anguiano? Cada uno de nosotros. ¿Qué voces? ¿Cuáles son las voces que les estamos permitiendo que nos hable? Para que así nosotros definamos quién soy y cómo me comporto, cuál es mi conducta. Es indispensable que hagamos un alto en el camino y determinemos e identifiquemos claramente esas voces. Entonces, lo primero, las voces contemporáneas que escuchamos. Quiero en segundo lugar hablar de una voz que le he llamado una voz engañosa, ¿no? Y aquí, bueno, ustedes dirán, Armando, tú no invitaste como un predicador bíblico. ¿Qué hizo la Biblia? Se puso aquí a hablarnos de sociología, de medios, de economía, ¿no? No, gracias a Dios, porque tengo pasión que la palabra de Dios nos da los recursos y la información y los elementos que necesitamos para caminar en este mundo. Hay un personaje en el Nuevo Testamento, en las Sagradas Escrituras, que muy conocido y que a mí me encanta, y que es Pablo. El apóstol Pablo. Estamos familiarizados, ¿verdad? De alguna manera hemos oído hablar de él, unos más, otros menos. Bueno, Pablo no siempre era Pablo. Pablo tenía un nombre antes. Su nombre original era Saulo y se le conoce como Saulo de Tarso
porque había nacido en una ciudad de lo que hoy es Siria, que se llamaba Tarso, un poco al norte de Israel, y allí había crecido. Y Pablo, como cada uno de nosotros, estaba oyendo voces para determinar cuál era su conducta, cómo manejaba su existencia, cómo establecía sus metas, en qué manera se movía en la vida, qué le daba valor a él como persona. Y del libro de los Hechos de los Apóstoles, que nos cuenta la historia de Pablo, quiero leerles algunas frases que están ahí en el capítulo 9, que nos cuentan un poco qué pasó con ese personaje. Capítulo 8, empiezo con el capítulo 8, versículo 1, dice: Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. ¡Wow! La primera referencia de este personaje que nos da la Biblia es que este era autor intelectual de un asesinato. Era un asesino. No estamos acostumbrados a acercarnos al personaje de Pablo desde esa perspectiva, ¿verdad? El gran apóstol, San Pablo, todo eso que decimos. No, la primera referencia de la Biblia es esa. Fue uno de los testigos y, escuchen, estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Bueno, alguien que está totalmente de acuerdo con el asesinato de alguien, comparte la responsabilidad de ese asesinato. Es un asesino potencial, si pudiéramos decir. Capítulo 9 luego dice: mientras tanto Saulo... Y ahora quiero que vean un poquito el perfil emocional de este hombre, ¿no? Hagamos el trabajo de psicólogo y sigamos a este hombre, ¿no? Dice: mientras tanto Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor, ¿no? Me encanta que identifica un problema contemporáneo que hace que muchas personas recurran a medicamentos para controlarlo. Sufría de ansiedad. Dice que estaba ansioso. Era un ser amenazador y ansioso, ¿no? Se veía con su terapista y le decía: es que tengo mucha ira, yo quiero matar, y además estoy ansioso, ¿qué me tomo? ¿Qué medicina para esta ansiedad que no me deja dormir? Bueno, es lo que dice la Biblia. La Biblia, algo que amo de la palabra de Dios, es su riqueza contemporánea, ¿verdad? Sigue diciendo: le pidió cartas, así que acudió al sumo sacerdote. Al sumo sacerdote. Aquí descubrimos otro elemento de él. Era un tipo religioso. Yo creí que la ansiedad y la depresión, el estrés, estaba reservado solamente para la gente que no era religiosa, pero aquí tenemos un tipo religioso que va donde el sumo sacerdote y le pide cartas, dice, dirigidas a las sinagogas de Damasco, para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a hombres y a mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. ¿Qué les parece el personaje? ¿Qué opinan? Ansioso, religioso, amenazador, quería perseguir hombres y mujeres sin excepción, llevárselos encarcelados, ¿no? Esa era un poco la dinámica de este hombre. Ahora, yo puse un resumen allí de 4 elementos por lo menos que veo. Era cómplice intelectual de un asesinato. Era un hombre determinado por las amenazas, un ser amenazador. ¿Usted ha conocido a alguien que sea amenazador? Que esté amenazando a todo el mundo. Lo digo con cuidado, pero de repente algo de eso hay en mí, ¿no es cierto? Soy alguien que estoy amenazando. Era alguien que tenía instintos asesinos. ¡Wow! Ricardo, por favor, contrólate. Estás hablando de las Sagradas Escrituras del apóstol Pablo. Y era alguien que era perseguidor de creyentes. Ahora, viene una gran pregunta acá. ¿Pero quién era en realidad este hombre? ¿Y qué lo había convertido en lo que era? Y cuando nosotros vamos al libro de los Hechos, no tengo tiempo de compartir los detalles, ustedes lo pueden ver, o en la epístola a los Filipenses, en el capítulo 3, se nos cuenta que era un hombre nacido en un hogar, quizás como hice referencia al mío, con valores, que cultivó esos valores, que cultivó esa referencia que tenía de Dios, que quería ser lo mejor, y sobre todo, él mismo se definía como un hombre justo y obediente a la palabra de Dios. Al punto que como fariseo, que era una secta de entonces, decía: yo soy un fariseo cumplidor que al detalle sigo lo que Dios me dice. Y uno se pregunta: ¿qué pasó? ¿Cómo así? ¿Cómo junto un ser religioso con un asesino potencial? ¿Qué proceso distorsionador convierte a una persona de esas características en un monstruo? Porque en realidad era un hombre excelente, era un hombre religioso y era un hombre capaz y determinado, como vamos a ver más adelante, con unos atributos de liderazgo
de escribir, de comunicar, de planear, al punto que Dios va a utilizar todos estos talentos y estas características para la extensión del Evangelio y el crecimiento de su iglesia. Ahora, no vamos a entrar mucho en detalle. No hay duda que este hombre estaba determinado por una serie de voces. Tengo que decirlo. Una de las voces más fuertes que él oyó fue la voz de su cultura y de su religión. Por eso decía, hay veces que este tipo de voces tienen una dimensión mixta, ¿no? Y queriendo hacer lo mejor, terminó haciendo lo peor. Queriendo hacer lo mejor, terminó haciendo lo peor. No sé, quizás alguno de ustedes acá esta mañana ha tenido alguna vez ese sentimiento. Que al final del día dice, yo quería hacer lo mejor y terminé haciendo lo peor. ¿Qué pasó? ¿Le ha pasado? Y se hace promesas, hace esto y después dice, pero qué monstruo que soy. Fui a esa reunión y dije que no iba a hablar como un loco, a chismografiar, a murmurar. Y no pude cumplir con mis promesas porque hubo otras fuerzas que me empujaron a actuar de una manera diferente a como yo quisiera. Y esa es la realidad de todo ser humano. Y en esa realidad va a ser determinante el tipo de voces que vayan a estar hablando en nuestra mente y que de una manera sutil y a un nivel subconsciente o inconsciente están determinando quién eres tú y cómo vas a actuar. Y sin darnos cuenta empezamos a caminar por la fuerza de esas voces que nos están diciendo, ten dinero, dale lugar a tus pasiones, ¿no? Usa la tecnología hasta la muerte, por poner un ejemplo, y van haciendo de nosotros quien hoy somos, más allá de lo que sería realmente nuestro anhelo, nuestro deseo de tener vidas balanceadas y en orden. Debo acercarme al final. Mi tercer punto esta mañana es, bueno, primero las voces contemporáneas, tratando de que identifiquemos cuáles voces están determinando mi realidad. De repente ustedes han podido ir, en inglés dicen, haciendo un checklist, y cuando fui haciendo la lista diciendo, uy, sí, Ricardo, gracias, mucho lo que soy es porque esa voz es central en mi vida. Sí, yo soy un tipo que sigo mis pasiones. Tengo todos los domingos, canto, parezco un serafín, un ángel, pero cuando salgo de acá, ¡oh! ¿No? O no, a mí me determina la economía. Yo soy cristiana, pero tengo que hacer dinero, tengo que ganar mucha lana. Y eso es lo que al final cuenta. Para mí la iglesia es lindo, llamo al Señor, pero es como un apéndice donde voy a orar para decirle al Señor, bendíceme para que haga más lana. ¿Me comprenden lo que estoy diciendo? Entonces, primero, ¿qué voces? Y es una pregunta. Si yo terminara aquí mi mensaje esta mañana, me sentiría satisfecho. Si esto contribuyera a que tú y yo pudiéramos identificar cuáles son las voces que están determinando mi sentido de valor y la manera como me comporto en mi vida y establezco las metas que quiero alcanzar y mi desarrollo. Ahora, el ejemplo de Saulo de Tarso nos muestra que estas voces son engañosas, que son mixtas, que nos llevan a comportamientos que no quisiéramos tener, que quisiéramos vivir de una manera diferente, pero que sin embargo el poder de estas fuerzas, déjenme decirles, el poder de las voces de la economía, de los medios de comunicación, es increíble su poder, cómo nos van condicionando y nos van manejando sin que nos demos cuenta. Terminemos entonces con una voz, la tercera parte que he llamado una voz que transforma la vida. Dice allí en el capítulo 9, quiero leer, esta es la historia de Saulo. Lo dejamos pidiendo cartas para irse a Damasco, la capital de Siria, a dar lugar a sus amenazas y a su pasión y encontrar creyentes y llevárselos encadenados de vuelta. El hombre bueno, sincero, pero el hombre que ahora es un ansioso con potencial asesino. Al ir en el camino, dice, capítulo 9, versículo 1, dice, al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Wow, esa es una pregunta tremenda. ¿Quién eres, Señor? ¿Cómo así? ¿Tú no eras un religioso? Y ahora te sorprendes y dices, no reconozco al que me está hablando. ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Y él le contesta claro, para que no le quede duda. Le dice, yo soy Jesús. ¿No? El que se encuentra con Pablo es Jesús en la presencia del Espíritu de Dios, pero le dice, oye, quiero que te quede claro, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¡Wow! Pero ¿cómo yo, fariseo, religioso, juicioso, si estoy tratando de coger esta gente que está
saliéndose de las normas de la santidad y la justicia y llevarlos a la cárcel. No, me estás persiguiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz. Oyeron una voz. ¿Se dan cuenta que aquí también hay una voz hablando? En este caso ya es la voz de Jesús, y aún los que están allí no vieron nada, pero oyeron esa voz que llegó a la vida de Saulo en un momento coyuntural, en que estaba al borde del breakdown por los medicamentos que estaba tomando para manejar la ansiedad que lo había convertido de un hombre sincero en un asesino. Es que déjenme decirles algo, lo pensaba esta mañana, por un momento. Es impresionante los procesos que nos llevan a ser de nosotros las personas que no queremos ser. Cada rato me encuentro a alguien que me dice, ¿te acuerdas de Pablo? Tan buen esposo, ¡ay! Un padre ejemplar, en primera fila en la iglesia. Y esto no es una caricatura, esto es real. Se fue con la secretaria, abandonó a la esposa, a los hijos. ¿Te acuerdas de María? Estaba en una affair, pero ¿cómo puede ser? Y entonces uno se pregunta qué procesos están caminando dentro de nosotros, qué voces nos están hablando allí en lo hondo del corazón, que están transformando totalmente nuestra realidad y movernos de aquello que anhelamos ser, pero que al final no somos cuando dejamos que esas voces tengan preeminencia sobre nuestras vidas. Aquí llega otra voz, y esta voz realiza varias cosas. Ese reloj va rápido y tengo que estar fiel. Con Armando me dijeron que si no acabo la hora, si abre aquí una palanca y voy directo al parking. Lo he puesto de esta manera ya para llegar al final. Lo he llamado la formación de un nuevo ser. Y a partir del oír la voz de Jesús, como la experiencia de Saulo, veo que se dan varias fases en ese hombre que está allá. Y lo escribí así. En primer lugar, es un hombre que ha oído otras voces. De eso ya hemos hablado ampliamente, ¿no? Pero le faltaba oír una. Lo importante no eran las voces que había oído hasta ahora, había oído muchas. La voz de sí mismo, de ser exitoso, de ser poderoso, de ser fiel, de ser religioso cumplidor. La voz de sus líderes religiosos, de su cultura judía, todo eso, que lo habían vuelto lo que era. Pero le faltaba oír una voz. Me gusta que diga la de Dios, pero quiero ser mucho más específico porque hay mucha gente oyendo a Dios en estos días. Y si tú vas por la calle y le preguntas, ¿tú crees en Dios? Ay, sí, Dios, yo tengo mi relación de manera. No, le falta oír la voz de Jesús. Por eso es que hice énfasis que cuando esta voz se identifica, no le dice, yo soy Dios, así tú te puedes ir al Himalaya, aquí, allá, no, lo que tú quieras, tú me puedes construir a tu estilo. No, yo soy Jesús. Y esa voz no la había oído él y él la oye. Entonces, en primer lugar, es un hombre que ha oído muchas voces, pero que no ha oído la voz de Jesús. En segundo lugar, es un hombre sinceramente equivocado. Y quiero enfatizar esas dos palabras, sinceramente equivocado. El mundo está lleno de hombres y mujeres sinceramente equivocados y camino a la destrucción. En tercer lugar, es un hombre que sin saberlo se ha convertido en perseguidor de Jesús. Y Jesús se lo identifica. No, me estás persiguiendo a mí, pero yo a ti, si yo trabajo es para ti. No. Otras voces te han llevado a actuar de otra manera que te has vuelto en contra de los valores míos, de lo que es la vida como yo la concibo. Es un hombre que entonces le ocurre algo. Me encanta cómo se describe el pasaje. Dice que se cayó del caballo. ¿Lo han leído? ¿Te puedo decir algo con todo cariño para ti y para mí? Necesitamos que Dios nos tumbe nuestra cabalgadura. Ese proceso de transformación va a empezar cuando Dios llega y te tumba. Y algunos dicen, es que los cristianos es que tienen que tener problemas de drogas, divorcios y no sé qué. Pero la gente normal no nos pasa eso. ¿Ha oído decir eso? Gracias porque el Señor nos tumbe la cabalgadura. Gracias porque nos ponga en contacto con lo que es nuestra realidad. Enseguida le dice, levántate y te voy a decir lo que tienes que hacer. E irrumpe en ese momento una nueva voz y una nueva dirección en su vida. La voz de Jesús que le va a hablar al corazón y le va a guiar en ese proceso. Debo terminar. Y es un hombre entonces que tiene que aprender a ver de nuevo. A mí me interesa, me encanta un detalle que hay en el pasaje.
Y si ustedes leen más adelante los versículos, va a decir que se quedó ciego. ¿No? Lo digo con respeto, por favor. O sea, este hombre que iba en su caballo y está lleno de vitalidad y ahora está entrando a Damasco sin poder ver. Llevado de la mano de otros. Dice, otros te van a llevar. ¿No? Llevado de la mano de Dios. Es alguien que tiene que aprender a ver de nuevo. ¿No? Cuando alguien tiene un accidente y su vista es afectada o algunos de sus órganos más importantes, tienen que entrar en todo tipo de terapia que le enseñe a hacerlo de una manera nueva. ¿De acuerdo? Y el Señor le dice, Pablo, tienes que aprender a ver de nuevo y a oír voces diferentes de nuevo. Tienes que ser en eso una criatura nueva. Y tienes que ser entonces un ser tomado de la mano de Dios. Interesante. Dice que algunos de los que iban con él lo llevaron y luego vino uno y oró por él. Y allí hay una primera alusión supremamente poderosa a un hecho. Tú no vas a poder caminar en la vida si no vas acompañado primero de la mano de Dios desde arriba y de la mano de tus hermanos. La iglesia no es un show los domingos para que vengas y te sientas bien. Es una comunidad donde en medio de esas tensiones de la vida y de esas luchas vas a poder ser llevado de hermanos oyendo la voz de Dios que te dan una realidad nueva y que te permite contrarrestar las voces engañosas que muchas veces buscan destruirnos. Termino. Yo tengo una pasión en mi vida, Armando lo sabe y Sara, yo tengo una pasión por la palabra de Dios. Una pasión increíble. Amados, ¿ustedes saben qué es la palabra de Dios? Es la voz de Dios. Es la voz del dueño del negocio. Es la voz del que te hizo a ti y a mí, que hizo el mundo. Es la voz del que sí sabe cómo es el asunto. Pero yo descubro que muchas veces no lo escucho. Que yo le he dado crédito a otras voces que están ahí, que son un poco más, ¿cómo las definiríamos? Más llamativas, más, ¿no? Y no estamos oyendo la voz de Dios. Yo estaba hablando con algunas personas de mi iglesia y les decía, veo que muchos de los cristianos nos sentimos muy cómodos orando, ¿no? Y conozco muchos cristianos, la gran mayoría, que les encanta orar. Me imagino que este es el ejemplo, este es el caso de esta iglesia. Pero son muy pocos los que están oyendo la voz del Señor, ¿no? Lo llenamos a Él de palabras y apenas terminamos decimos amén y nos vamos y el Señor se queda, pero yo quisiera hablarte, ¿me escuchas? ¿Me has pedido que te dé dirección, que te dé sabiduría, que te diga cómo caminar en la vida? ¿Quieres oír mi voz o no? Y partimos y nos vamos hasta la siguiente vez que venimos y le hablamos otra vez y otra vez decimos amén y nos vamos. Y déjame decirte con todo mi corazón, la clave, la esencia de la vida como individuo y como comunidad es una vida que se abre a oír la voz de Dios, que lo conoce en su palabra, que se encuentra con Él en esa palabra que Él nos dejó y que oímos lo que Él tiene que decirnos para cada dimensión de la vida, para cada dimensión. Por eso yo en esta mañana, mi desafío tan sencillo después de esto es, lo voy a poner de esta manera. Mi esposa usó una palabra ayer cuando le comenté lo que iba a compartir. Te desafío esta mañana con todo el amor a que consagres tu vida a la palabra de Dios y a oír la voz de Dios. No oigas, no, por favor, no me van a interpretar. No oigan ni siquiera a Armando. Óiganlo cuando habla la palabra de Dios. Y les voy a confesar un secreto, no se lo digan. Yo oro para que Él sea un mensajero de la palabra de Dios. Y uno de los motivos de más orgullo y de gozo en mi vida, que me hizo llorar la última vez que estuve en Houston, es ver que ustedes tienen un pastor y unos líderes que les hablan de la palabra de Dios, que les ha permitido cuando usted viene el domingo oír la voz de Dios, que esa sí es la voz transformadora. Muy bien, me fui, pero ya termino. ¿Te animas a consagrarle tu vida al Señor? A oír su palabra. No quiero algo emocional, que somos muy emocionales. Uy, sí, qué lindo me hablaste, Señor. Tampoco quiero cualquier cosa. Ay, hoy me hago cristiano. No, mi desafío es claro. Señor, quiero oír tu voz. Y hoy me comprometo y me decido con tu ayuda que voy a dejar que sea la voz tuya en tu palabra, por tu espíritu, la que determine mi caminar, la que me dé mi sentido de valor. Si ese es tu caso, con todo respeto, por favor, con todo cariño, sin emocionalismo, por favor, no lo haga.
Si ese es tu caso, y no tiene que hacerlo, sino quien lo sienta de Dios, no de mí, yo soy solo un accidente, ponte en pie para que yo pueda orar por ti esta mañana. Gracias, qué lindo. Si estás dudando, quédate allí y sigue procesando con el Señor. Qué lindo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Te voy a pedir algo muy sencillo también. Pon tu mano cerca al corazón y digámosle junto al Señor: Padre, gracias esta mañana por este tiempo tan especial aquí en la iglesia y por hablarnos por tu palabra, por la experiencia de Saulo, por mostrarnos, Señor, las voces, algunas buenas, muy buenas, pero otras tantas malas, negativas, que están determinando mi sentido de valor y de quién soy y empujándome a conductas que me están destruyendo. Hoy, en pocas palabras, te meto en mi corazón, Jesús. Gracias por tumbarme de mi cabalgadura, de mostrarme mi limitación, y consagro mi vida no solo a ti, sino decido, y no lo voy a hacer en mis fuerzas, pero en las tuyas, oír tu voz, oír tu palabra y dejar que tu palabra me guíe hoy y siempre. Señor, y termino orando por la iglesia, y con temor y temblor, pero con el corazón, porque sé que es conforme a tu anhelo, consagro a esta comunidad como una comunidad de tu palabra, donde tu voz siempre será proclamada y seguirá esa voz transformando vidas para gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.